tardes, mi nombre es Sara Abigail Valdés Martínez. En este video, acompañada de mi compañera Aranza Osorno Aguilar, vamos a explicar las características de los periodos preclásico, clásico y posclásico mediante un kirigami educativo. Así que comenzamos con el preclásico. Este abarca del 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Se divide en tres etapas, que son el temprano, que dura de 2500 a.C. al 1200 a.C. Sus características principales son el sedentarismo agrícola, incremento de los grupos humanos, concentración en caserías y aldeas. También se divide en el medio, que es del 1200 a.C. al 400 a.C. Sus características son el surgimiento de jerarquías por linaje, construcción de grandes plazas y de templos, surgimiento del calendario y la escritura, y por último, que es el tardío. Este abarca del 400 a.C. al 200 después de Cristo. Sus características son la complejidad socioeconómica, desarrollo de la organización política y comercial, rivalidades y conflictos bélicos entre los centros regionales. El preclásico se ubicó en el sur de Veracruz y el norte de Tabasco. Sus características sociales son que se agrupaban por familias, en las aldeas había pocos habitantes, las casas eran de lodo con partes de troncos y techos de palma. Sus características culturales son la construcción de pirámides y el desarrollo de la cultura olmeca y maya, además de la adopción de la agricultura. Y por último, sus características religiosas son la adoración del dios del maíz, el sol, guerra y sacrificios humanos, lluvia y el jaguar. Periodo clásico. Temporalidad del 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. Este periodo se divide en temprano y tardío. El clásico temprano abarca del 200 después de Cristo al 650 después de Cristo. Sus características son el incremento y grandes concentraciones de población, comercio a larga distancia y primeras grandes estados. El clásico tardío, su temporalidad es del 650 después de Cristo al 900 después de Cristo. Sus características son la arquitectura y urbanismos defensivos, esplendor del calendario, escritura, numeración y astronomía. Y por último, la integración de tradiciones regionales diversas. Ubicación: noroeste del Valle de México, suroeste de México y Centroamérica. Las culturas que se establecieron fueron la teotihuacana y la zapoteca. Las características sociales de este periodo fueron la creciente división del trabajo, el aumento de la población y los campesinos altamente productivos a obra de irrigación. Las características culturales fueron técnicas agrícolas, construcción de centros ceremoniales y sistema de escritura. Por último, las características religiosas fueron la adoración a los dioses del fuego, lluvia, tierra y agua, serpiente emplumada, cubierto de piel humana. Ya para finalizar, abarcamos el periodo posclásico, que duró del 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Este se divide en dos etapas, que es el temprano, que dura de 900 al 1200 después de Cristo. Sus principales características eran la penetración al territorio mesoamericano, inestabilidad político y difusión de mercancías. Y el tardío es del 1200 al 1521 después de Cristo. Sus principales características son el surgimiento y caída de estados agresivos, expansiones por conquista y el dominio de la Triple Alianza.
Su ubicación fue en el Valle Central de Oaxaca y en la Meseta Central, que abarca los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. Sus características sociales eran que estaba organizada jerárquicamente, remodelación de las culturas indígenas y se estableció la cultura tolteca y mexica. Sus características culturales eran sofisticados conocimientos de astronomía y matemáticas y trabajo de metales y escritura, y por último sus características religiosas, que son la adoración a los dioses Coyolxauhqui, Huitzilopochtli, Texacalipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y Xihtecuilchil.